Es 1 hora hoy, ¿verdad? Sí. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla equivalente de edad, pero aquí tenemos una de percentil. Esperamos que los niños de 10 a 11 meses tengan percentiles de 1 a 99 en función de la escala. Y vemos cómo tenemos franjas de calificación, ¿cierto? Hasta este momento, ¿ustedes entenderían dónde localizar el percentil cuando copia nos esté dando de 30 a 32 puntos? ¿Qué percentil ocuparía ese usuario? 50. Ok. Y si queremos la velocidad visomotora porque el niño sacó 45 puntos. 98. No. 98, 99. Muy bien. Ya se entiende entonces perfectamente las tablas de los percentiles, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora vamos a las puntuaciones estándar, ¿sale? Las puntuaciones estándar proporcionan las muestras más claras de la actuación del niño de la subprueba. Basada en una distribución normal con una media de 10 y una desviación estándar de 3, las puntuaciones crudas se convierten en puntuaciones estándar de las subpruebas utilizando la tabla A1 hasta la A11 en el apéndice A. Las pautas para interpretar las puntuaciones estándar son las siguientes. 17-20, descriptivo y porcentaje incluido. ¿Se entiende esta parte? El porcentaje incluido no lo entiendo. Ajá, yo también iba a decir eso del porcentaje, no entiendo. El porcentaje incluido es que 2.36% de la población es muy superior en esto y 2.34%, perdón, de la población va a salir muy deficiente en esto. La el gran promedio va a salir entre 8 y 10, entre 8 y 12 puntos estándar, que son el 50% de la población. Técnicamente es lo que les estaba explicando en función de los percentiles, solo que los percentiles se dividen en función de una escala de 100 y las puntos estándar van del 1 al 20. 20. Muy bien, Buchan. Andrea, no la he escuchado mucho últimamente. A ver, vamos a entrevistarla un poco. Dígame todo lo que se acuerda de la escala Likert, por favor. Que me pela, ya no me pela, Andrea. Está ocupada. Pero como literal de todo lo que me acuerdo. Ajá, ¿qué es escala Likert? Cuéntenos un poquito. ¿Ya lo Pues, estás viendo? ay, ¿Ya lo viste? Está un poco ocupada la licenciada Andrea. Ramón, usted tampoco tiene rato que me lo escucho. Ayúdenos a comprender todo lo que se acuerda de escala Likert. Pues como tal, escala Likert es para medir entre un rango de como bueno, no tan bueno, Neutro, neutro, medio ajá, chido, medio. de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo y nada de acuerdo. Lo importante de las escalas Likert es un valor central y externo, ¿sale? Podemos hacer escalas Likert de 4 elementos. No.
Porque necesitamos un punto de interpretación media. Ahora, las escalas Likert funcionan porque no son características escalares, son nominales, o sea, es una opinión que no tiene valor superior o inferior, sino nos dan una posición. Dentro de esa posición nos permite entender las cosas en función de las características objetales, no escalares, no cuantificables, ¿me explicó? Alondra nos dice, te recuerdo que se puede utilizar en cuestionarios o encuestas. Claro, porque me estoy intentando agarrar de toda la experiencia previa que tienen sobre las escalas Likert. Las escalas Likert, damos una escala Likert de 3 elementos, bueno, promedio, malo. ¿Cómo te pareció esta clase? Buena, promedio, mala. ¿Por qué? Porque en función de estas 3 características podemos ir tomando. Podemos tener rangos de 5, rangos de 7, rangos de 9, rangos de 11, en función de la susceptibilidad o de la especificidad que nosotros queramos observar del fenómeno para el cual vamos a utilizar la escala. Imaginemos que esta prueba en cada una de las subpruebas es una gran y fortalecida escala Likert. ¿Por qué? Porque en función del número de puntuación estándar vamos a tener calificaciones descriptivas. Observen, escala Likert arriba del promedio, superior, muy superior, escala Likert hacia abajo, abajo del promedio, deficiente, muy deficiente. ¿Y cuál sería nuestra medida de valor central? Como el promedio. Exactamente. ¿Lo cachan? ¿Para qué nos sirve una medida para qué nos serviría entonces tener puntuaciones estándar en la clínica? ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Para qué nos serviría tener esta información en la clínica? En el proceso clínico de intervención con tu persona, con tu cliente, con tu paciente. Pues para tener información, ¿no? Un informe, algo así. Porque facilita la información a otros profesionales o a nosotros mismos. ¿Sabes qué? El niño me está dando una puntuación de 7 a 9 en las puntuaciones estándar. ¿Qué significa eso para la prueba? Que el niño está debajo del promedio. Ok, oye, ¿debajo o deficiente? No, debajo. Debajo significa que si tiene 5 o 6 años, a lo mejor en 2 años alcanza al resto de la población y no me tengo que preocupar tanto como clínico, tampoco como padre. Ah, pero el tiene calificaciones de muy deficiente. ¿Qué significa eso? Que tengo que meterlo ya, sí o sí, a la mecánica de intervención, a la forma, al proceso. ¿Me explicó? Profe, ¿puede, como repetir la primera parte? Es que no sé qué pasó y me sacó de la reunión y ya no escuché y pues ya no entendí. ¿Quién le explica a Bouchan, por favor, chicos? A ver, Una alma que se apiade de mí. ¿quién no ha escuchado? Ok. Bueno, sí más o menos le entiendo, pero ya, o sea, pues ya no escuché la primera parte, entonces pues no sé qué dijo. Nayeli, háganos como un pequeño resumen. Karen ya abrió su micrófono, no la desaprovecho. Nos dijo que en la clínica las puntuaciones estándar son importantes porque primero dijo Andrea que era para recabar información y el profesor dijo que sí es importante para eso y para otros profesionales facilitarles la información. O no me acuerdo qué palabra utilizó. Y ya. Dentro de esa información, imaginemos que las puntuaciones estándar, la puntuación estándar va a tener unas características descriptivas muy similares a como las tienen las escalas Likert. ¿Vale? Y esas escalas Likert van de figuras de tendencia central, que es el promedio,
hacia arriba del promedio, superior, muy superior, o abajo del promedio, deficiente, muy deficiente. Si yo soy un padre preocupado por cómo está, ¿se me va el sonido a mí o a ustedes? No, a usted. Es que está hablando y como que se corta un momento, se escucha silencio y luego vuelve como a retomar lo que estaba diciendo. Entonces, no, creo que sí, ¿no? Sí pasa eso, Sí. porque yo también así O voy. sea, no Sí. son frases, son oración, son palabras nada más. Pero pues ¿Cómo eso definir el lóbulo parietal? No, denme, miren, reinicio mi internet para que no tengamos esos problemas, ¿les parece? Sí, porfa, Sí, pero profe. Aguántenme, voy a perder como un minutito. ¿Regresamos? Sí. Ok. Entonces, esta forma sería una manera grandota de la escala Likert, ¿vale? ¿Se entiende cómo habría que interpretarla? Sí, Ok, veamos dónde estaría una tabla dentro de esta situación, ¿sale? Percentiles, percentiles, aquí tenemos una tabla con puntuaciones estándar. Ya vieron que vamos del 1 al 20. No, en realidad no estamos viendo. Ah, ya no está proyectándose, muchas gracias, vamos a cambiar eso. ¿Dónde está esta presentación? Ok, vamos con velocidad visomotora, ¿sale? Entonces el niño sacó una puntuación cruda de 16, ¿sale? 16 vamos a tener
de 16, 18, una puntuación estándar de ¿cuánto? 13. Y en mi manual, ¿qué me dice? Que el 13 corresponde más o menos a una percepción arriba del promedio. ¿Por qué nos dice el manual que esta es la más utilizable? Porque como vamos a hacer estudios a lo mejor iniciales o a lo mejor no tan profesionales, la manera en que nos debemos de interpretar un 13 en una puntuación normalizada es así, arriba. Entonces el niño está bien. Oye, Mauricio, no juegues. Imagínate que yo llego y me quedo nada más con las situaciones que habíamos quedado y ve, yo tengo que el 84%, el 84 percentil está sacando 16. No, pues mi niño debe de sacar 99, ¿no? No necesariamente. ¿Recuerdan la pregunta de examen que les hice? ¿Qué pasa cuando las calificaciones no son tan pareables, no, están lejanas o no son tan entendibles? Depende de la manera en la que tú ves la escala, cómo puede irse interviniendo, cómo puede irse logrando, cómo puede irse encontrando esas situaciones. Porque depende mucho la interpretación. No me acuerdo de eso, profe. Bueno, depende mucho la interpretación que nosotros podamos darle al resultado que está entendiendo, que está cachando. Pensaríamos que un percentil de 84 es bajo, ¿no? No, el percentil no es una escala reprobatoria, solamente es una escala dentro de los participantes de la muestra. Y aquí, como la puntuación estandarizada ya nos está diciendo que tiene un desempeño más que sobresaliente, más que bueno, pues nos relajamos un poquito. ¿Sale? Sí. ¿Qué les parece si ahora vamos con los cocientes compuestos? Los cocientes compuestos son las puntuaciones más confiables. Una cosa es las más usadas, otra cosa es las más confiables, ¿sale? Del Frosty. Las puntuaciones compuestas se obtienen sumando las puntuaciones estándar apropiadas de las subpruebas y convirtiendo cada suma a un cociente. Es decir, una puntuación estándar con una media de 100 y una desviación estándar de 15, utilizando la tabla A12 que se encuentra en el apéndice A. En estos términos, el informe de ejecución de la prueba interpreta como lo siguiente. Arriba de 30, de 130 es muy superior, abajo de 70 es muy deficiente. ¿Qué miden los cocientes compuestos? Pues bueno, estos miden valores en términos de diagnóstico general de la habilidad de la percepción visual, así como de puntos fuertes y débiles específicos. Las puntuaciones compuestas o cocientes, como se les llama, son los valores más útiles derivados del Frosty porque reflejan el contenido real construido de la prueba, visto a partir del análisis factorial en el capítulo 6. También son sumamente confiables y se componen de varias subpruebas representativas más que una sola. El compuesto total y los dos compuestos clínicos se describen enseguida. El cociente de percepción visual general y los cocientes clínicos. Sale, tenemos un problema. Quizá no. Veo que son muy brillantes en esto. ¿Qué es un cociente, chicos? ¿Cómo, profe? No Viene dividiendo una cantidad. A ver otra vez, Karen. Es el número que se obtiene dividiendo una cantidad. Ok. Alondra, ¿qué es un cociente? Buscamos rápidamente. pues
Ah, como el resultado, ¿no? O sea, de dos números, o sea, como dijo Karen, la cantidad. Acerquémonos un poco más a las matemáticas. ¿Qué es un cociente, muchachos? Busquemos en internet. Lo estoy buscando y dice lo mismo, vean. Un cociente es una cantidad producida por la división de dos números. Ok, o sea, no niego que esté bien, o sea, seguramente está bien, Karen. Pero, ok, ¿por qué dividimos dos números? ¿Nos pregunta en la prueba o en la vida? Más filosóficamente. Ahí va. Cuando empezamos el curso, yo les hice la invitación a observar muy claramente cómo se construye la prueba y para qué nos va a servir la prueba. Porque en función de eso, ustedes como psicólogos van a tener muchísimas más estrategias, muchísimas más estructuras, muchísimas más condiciones para poder apoyar, desarrollar o curar a las personas con las que les toque trabajar y aplicarles las pruebas. Esta prueba es una prueba que ya empieza a rayar a lo mejor en el uso de constructo cada vez más complejo. Si se dan cuenta, ahorita tenemos mucha información a partir de cómo una persona va contestando rayas, puntos, segmentos. Dice Alondra, la palabra cociente lo único que me atrae es la mente, el cociente de inteligencia. Sí, pero observen cómo el cociente ya lo vamos a empezar a ver, ¿sale? Cociente de inteligencia es que algo se suma, se resta, se multiplica, se divide y se expone. Pero ese cociente debemos de tenerlo muy claro que es parte de un constructo. Este constructo es parte de una red matemática, de una red estadística, de una red de estandarización que nos sugiere algo. Y Frostig lo que nos está diciendo es un cociente de capacidad visual. ¿Por qué es eso? Notan que tenemos 8 subpruebas y que estas 8 subpruebas están evaluando, están viendo, están observando muchísimas cosas, ¿no? Sí. Pero cuando las sumamos todas y las dividimos en un orden en que matemáticamente tienen una lógica, tenemos un resultado general que nos dice, tú eres bueno en esto. Pongamos un ejercicio del ejército. Nos van a hacer pruebas físicas y nos van a decir, a ver, tú te vas para inteligencia, tú te vas para infantería, tú te vas para soldado raso, tú te vas para... Porque a partir de todas esas características de fuerza, de estatura, de inteligencia, de personalidad, nos distribuyen algunas características específicas. El cociente de fuerza puede estar hecho por la fuerza de cargado de piernas, la fuerza de cargado de brazos, la velocidad con la que corres. Pero ¿podemos sacar cocientes de la estatura? No, porque la estatura es. Inteligencias múltiples, sale. Tenemos un cociente de inteligencia, como normalmente se expresa es en inteligencia verbal e inteligencia no verbal. ¿Por qué? Porque la inteligencia verbal tiene que ver con todo lo que implique el lenguaje y la inteligencia no verbal con los aspectos lógico-matemáticos de la conciencia. Vamos a verlo en su momento, ¿vale? Entonces vamos a tener un cociente grandote que es el CI, que es la unión de la inteligencia verbal y de la inteligencia no verbal, o sea, del lenguaje y de lo lógico-matemático. Lo juntamos,
lo dividimos, lo empaquetamos y decimos tenemos un número cociente. Oye, a mí me sirve un cociente de inteligencia general para seleccionar a quién se va a las barracas, quién se va a la infantería, quién se va a máquinas, quién es cocinero. Sí, pero incluso entre cocineros hay razas. ¿Por qué? Porque en función de sus cocientes de inteligencia verbal, unos me van a servir para unas tareas, otros me van a servir para otras. Y en función de entender que vamos dividiendo y vamos acomodando conforme a nosotros se nos antoje, conforme se nos haga práctico, es que nos van a servir estos cocientes. Estos cocientes ya nos dan puntuaciones de 130 o 70. Y aquí tenemos algo similar a las puntuaciones estándar. Arriba de 130, abajo de 70, funciones promedio, deficientes, eficientes y similares. Exploremos en una tabla, ¿qué les parece? Veamos cómo tenemos los cocientes, percentiles, puntuaciones estándar, pero vamos a llegar a este momento a lo que se llama cociente. Y este cociente es la unión, forma, manejo, estructura. ¿Me encuentro? De cómo van a estar las conversiones de las sumas estándar en cocientes compuestos. Suma de 8 subpruebas, suma de 4 subpruebas y rango percentil. Rango percentil, todos arriba de 99, porque es la gran mecánica que se tiene. Y chequen cómo tenemos puntuaciones de 130, 156, 144 y demás. Pero se nota que es la suma de todas las subpruebas en desviaciones estándar. O sea, en literal, tomar todo el protocolo, tomar toda la prueba, sumarla en una especificidad y ver qué tan bien tengo mi percepción visual. ¿Todo bien ahí? Sí. Ok. ¿Qué miden entonces los compuestos? Ahora vamos a ver el cociente de percepción visual general. Y esta es la mejor medida que se suele asociar a la percepción visual y se entiende, pues estamos abordando todas las características del estudio factorial. ¿Cuál es el estudio factorial? El proceso estadístico que se hace con la prueba para saber si en serio está midiendo lo que queremos medir. Los individuos que se desempeñan bien en este compuesto demuestran dominio de las habilidades de coordinación ojo-mano y en las habilidades de percepción visual que frecuentemente se requieren para ejecutar estas destrezas. ¿Sale? Ahora, hay tipos de cocientes. ¿Cuáles son esos tipos de cocientes? Cuando nosotros decimos, oye, a mí no me interesa tanto lo general, como que me interesa saber realmente la respuesta visual con la motriz. O me interesa saber la integración visomotora, qué tanto está observando figura-fondo. O me interesa saber el contraste entre la significación del primero, del cociente de percepción visual con la respuesta motriz contra la integración visomotora. ¿Por qué? Porque habría algunas cosas que nos permiten entender, que nos permiten observar específicas. Hay algunos síndromes que se necesitarán específicos para este tipo de prueba. Busquen rápido, síndrome de Antón. Ya me salió que es la ceguera cortical. ¿Qué le salió? Que es la ceguera cortical y hay negación del déficit por parte del paciente. Hay lesión en las áreas visuales, de las áreas visuales y por ello se trata como una agnosognosia. Ok, en ese caso son pacientes que llegan contigo y que te dicen, yo veo, pero claramente no pueden ver. Ven algo entre colores y algunas figuras borrosas, pero es porque el córtex, o sea, porque el área encargada de la percepción visual se desconectó de los nervios ópticos.
Y para eso es que a veces tendremos que observar las respuestas motrices, porque incluso los pacientes hacen como que tocan las cosas, como que llegan, como que lo intervienen. Pero si les pedimos copia, si les pedimos algunas cosas de este tipo, sí tenemos dificultades amplias para la exploración. ¿Dudas, preguntas? No. Vale. ¿Creen que puedan empezar ya a calificar sus protocolos? Eso creo. Muy bien. Habría que ver. Intentarlo, ajá. Vale, ¿cómo? Ya veremos, dijo el ciego. Sale, empezamos con la siguiente, la próxima clase, ya cambiamos de prueba, ¿les parece? Sí. Ya vamos con el siguiente módulo, vamos a tomar una horita más o menos para explicar el concepto de inteligencia y ya le seguimos con las demás. Vayan preparando su próxima prueba, ¿va? Recuerden que tenemos ejecuciones. Oiga, profe, ¿tenemos que hacer fichas de la prueba pasada que vimos? De ABC y de Frosty. Cada prueba que vemos, cada prueba que saca ficha. Pues sería Frosty. Frosty, porque según yo hicimos ABC, que fue la última, ¿no? Así es, señorita, nada más hay que hacer Frosty. Y ya vamos a presentar la próxima ficha, que sería, estoy viendo cuál es la que sigue. No veo, no encuentro listas. A ver, permítame un segundo. Más rápido llegar a esta cosa. Ahorita les digo. Ya vamos preparando. Raven. ¿Raven va a ser a color o en blanco y negro? Es la de color, la escala coloreada. Es la de niños, ¿no? A ver, déjame ver cuál tengo. Porque la de color, según yo, es la de niños. Ay, no sé ni cuál tengo. No, es escala, Raven, escala coloreada. No. Hay 3 escalas, pero... Entonces, ¿de cuál? No, es la de blanco y negro. Sí, ya vamos a empezar como un poquito con lo de adultos. ¿Vale? Ya, niños, ¿qué? Siguiente. Termino la grabación, muchachos. Empiecen a